Estos serían los temas a tratar o los acápites a tratar con respecto a las infecciones intraabdominales, donde todos deben de saber que si hay una patología quirúrgica en más de un 65%, algunas referencias hablan de un 85%, inicia con una apendicitis. Es casi en su totalidad que, por lo menos en el centro hospitalario donde yo laboro, de los pacientitos que han culminado en un 100% con una infección intraabdominal, es por una apendicitis complicada ya por los días del cuadro clínico. Las infecciones intraabdominales son una causa frecuente. Se adjudica el tercer lugar en cuanto a la morbimortalidad y que sea la antesala a una sepsis, solamente antespuesta por lo que es una neumonía y las infecciones urinarias en pacientes ya con una condición importante. Puede iniciar como una inflamación, que sería una infección intraabdominal no complicada, como ya muy bien sabemos, pero una infección no complicada, en este caso que puede culminar en una parte compleja por una perforación. Más de un 50% hablan de perforaciones. Según estudios en un hospital de Argentina, hablan de un 40%. Sin embargo, los mexicanos están oscilando entre un 38% y un 25%. Cuba desde el año 1987 han disminuido a un 20%, pero todavía ellos consideran que sigue siendo un porcentaje muy elevado para los casos que se suscitan. Ya pacientes con ciertos factores de riesgo, diabéticos, inmunosuprimidos. Señores, la inmunonutrición es importante. Más de un 50% de los pacientes en países en vías de desarrollo tienen un índice de nutrición disminuido, bajo, como ustedes quieran llamarlo así. Pero ya, en este caso, es lo que puede ser un punto de inflexión a que estos pacientes se compliquen. Las diferencias entre los países desarrollados no podemos ponerlo, en este caso, y quito de contexto África. Todavía en África, de 10 pacientes que llegan, 9 llegan perforados por una apendicitis, pero ya sabemos por los factores sociales y económicos que ellos están viviendo. Pueden ser simples, sí, inician como un complejo simple. Y digo complejo porque toda infección intraabdominal, pero tiene de inicio que sea algo quirúrgico, ustedes saben que para los padres es algo bastante alarmante. Y para un adulto, ni se diga, porque no hay una cosa más cobarde que un adulto. Le hablan de un cuchillo y de lo único que no tienen miedo para operarse, para hacerse cirugías estéticas. Digo, pienso yo, ¿verdad, Héctor? Eva Alcácer. En cuanto a las complejas, hay un porciento mínimo de estos pacientes que pueden terminar desde inicio con una infección intraabdominal compleja, pero ese porciento muy mínimo son los que llevan a que entre un 40 y un 60% culminen en una defunción. ¿Qué puede ser un punto que nos lleve a que estos pacientes terminen una infección intraabdominal compleja? Que no haya un manejo oportuno. Por eso hago hincapié al final de que los manejos oportunos son los que pueden prevenir en más de un 70% que estos pacientes se compliquen. En cuanto a la clasificación, hay diversas clasificaciones, inclusive la Sociedad Quirúrgica Argentina da una clasificación totalmente distinta a la de México. Ellos consideran que pueden dividirse según si el paciente está perforado o no. Otros hablan del tiempo de estada, del cuadro clínico. Aquí menciono por la extensión, no complicadas, mayormente estos pacientes son aquellos que vienen desde sus casas. Van a ver que en este caso toda infección intraabdominal no complicada, o sea, que viene desde su casa, muchas veces no requiere ni siquiera tener que policultivar. Las complicadas ya hay más de una extensión de lo que es la situación, puede iniciar en un órgano pero se va a extender, lo que vemos en algunos pacientes con algunas peritonitis terciarias o difusas, ya estas que pueden ser retroperitoneal o intraperitoneal. De origen de adquisición, como les dije, asociada a cuidados de la salud, estas son las más temidas porque estos pacientes están muy relacionados con una complejidad. ¿Qué sucede? Y hago un paréntesis aquí. Pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, muchos de ellos son de larga data. Son pacientes que están recibiendo múltiples medicamentos, principalmente antibióticos. No hay un paciente en intensivo que no tenga antibiótico. Hasta el que le hicieron un cateterismo probablemente le ponen ceftriaxona profiláctica. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Por el uso y abuso indiscriminado
de los antimicrobianos puede conllevar a que usted se lleve la flora indígena. El sistema gastrointestinal es una de nuestras primeras puertas de protección. ¿Y qué pasa? ¿Qué va en incremento? El Clostridium difficile. En cuanto a la gravedad, como ya les dije, pueden haber procesos leves a moderados, que son los que nos llegan a tiempo, o iniciemos un tratamiento oportuno, o manejemos o erradiquemos el foco per se. Y las complicadas, que son la mayoría de ellas las que nos llegan y las que tenemos que involucrarnos, donde es un paciente multidisciplinario, donde ahí entra, además del intensivista, que está el cirujano, que los cirujanos siempre nos dejan esta parte, y el infectólogo, tanto el pediátrico, si corresponde a un paciente pediátrico o al adulto. Ojo, se van a dar cuenta que el manejo de la población pediátrica nunca será igual a la del adulto. Y hago mucho énfasis porque muchas veces algunos auditores le preguntan a uno y yo, no, espérate, si es un paciente adulto y lo está viendo un infectólogo de adulto, el manejo no es igual. Así que no se sorprendan si ustedes ven que los adultos están utilizando ya, el Savicefta, que es la ceftazidimab-avibactam. Ya yo la utilizo, pero en casos muy aislados. O sea que van a ver que el manejo antimicrobiano es totalmente distinto en el paciente adulto que en el pediátrico. Tenemos que decir que el paciente pediátrico se supone que es un paciente virgen, pero ya por lo que conocemos y los antecedentes que hay, ya eso ha cambiado bastante. Este estudio realizado en Argentina, quise traerlo a colación de cómo ellos hacen mucho hincapié en cuanto a la sensibilidad del manejo de las infecciones intraabdominales. Y si ven aquí, de 96 casos, casi el 100% estaban infestados por Escherichia coli, pero B positivo, pero con una buena sensibilidad a los carbapenémicos, como ven aquí a los carbapenémicos, y en algunos casos complejos sí se utilizó en algunos pacientes la colistina, pero en casos complejos de pacientes de 18 años. Según aquí, por la etiología, y lo adelanto por esta parte, porque muchos se preguntan, bueno, la Escherichia coli la podemos encontrar hasta en un estornudo. Podría ser. Sin embargo, ¿qué sucede? Con el abuso y el uso indiscriminado, muchos de estos pacientes ya llegan multimanejados, multiabusados, y probablemente ya presentan en su código genético estas bacterias una resistencia de beta-lactamasa de espectro extendido. La Escherichia coli sigue adjudicándose el primer lugar en estos casos. Miren aquí como bacilo gram negativo. La Klebsiella pneumoniae también, pero la estamos viendo mucho en pacientes neonatos. En los pacientes preadolescentes, pero no tan preadolescentes. Vamos a darle la edad de los 15, 16 o 17 años. De los cocos gram positivos, esto va muy de la mano si la infestación o la perforación es del cuello hacia arriba o del tercio superior del esófago hacia arriba, o si es ya del cardias hacia abajo, porque saben que también la población bacteriana cambia. No vamos a encontrar muy difícil que usted encuentre un estafilococo áureo a nivel de jugo gástrico. O sea que eso puede ser una determinación y lo que también nos conlleva hacer un diagnóstico a tiempo, pero al mismo tiempo un manejo a tiempo y oportuno de acuerdo a la localización. Y los anaerobios. El Bacteroides fragilis, señores, hay estudios en países sudamericanos que incluye hasta Colombia, donde en un 97% el Bacteroides fragilis es súper resistente a lo que es la clindamicina. Y ya estamos viendo casos de pacientes que inician de manejo, no infectología, inician de manejo la clindamicina combinada con otro antimicrobiano. Y muchos de estos pacientes no responden por la alta resistencia. Y la cándida, que no se nos puede quedar, muy relacionada en pacientes de larga data, donde ya cuando hemos, de una manera u otra, estamos buscando la manera de mejorar el proceso infeccioso bacteriano, probablemente nos llevamos lo que tenemos y vienen los oportunistas principalmente como son los hongos. Miren nuevamente aquí por la microbiología, que puede ser secundaria, terciaria. Las infecciones intraabdominales difícilmente sean por un solo agente infeccioso, mayormente son polimicrobianas. Recordar que las bacterias son promiscuas y aquí en el tránsito intestinal vive de todo. Este estudio, que fue acerca de la sensibilidad antimicrobiana en pacientes aislados, que se hicieron aislamientos del líquido peritoneal, siendo posquirúrgico principalmente por una apendicitis. Miren aquí que la mayoría de los casos fue por una apendicitis edematizada. La perforada fueron 48 casos de 303 casos. ¿Qué llamaba la atención? Lo siguiente. El Escherichia coli continúa siendo el agente causal infeccioso de estos problemas. 32 casos en un 66.7%.
y con una alta resistencia a carbapenémicos. Igual aquí, en cuanto a la sensibilidad, sí me da un poquito de tranquilidad porque algunos de esos antimicrobianos todavía tienen una alta sensibilidad. Sin embargo, ven aquí como la ampicilina sulbactam, que es muy utilizada también en pediatría, conlleva a tener una alta resistencia y la hay. Ya hay casos de pacientes que a nivel privado lo hemos manejado con sulbactam y a las 48 horas hemos tenido que suspender por la misma situación. Una alta resistencia también de la piperacilina tazobactam en algunas poblaciones de adolescentes y adultos. Cuanto a la clínica, me enfoqué mucho en el cuadro clínico de una apendicitis. Un 80%, un 85% de estos pacientes tienen como inicio una apendicitis aguda. El cuadro clínico de los síntomas, el dolor abdominal, la erradicación o la irradiación del dolor, la fiebre. Ojo con eso. Ojo con esta situación. No se confundan. No todo paciente con una infección intraabdominal tiene que tener una leucocitosis importante. Recuerden que muchos pacientes no llegan como una caja de Pandora y son pacientes inmunosuprimidos. Y probablemente inició con una infección intraabdominal que podría ser que haya sido por un agente infeccioso de tipo viral y se haya sobreinfectado. Pero en este caso no nos podemos solamente llevar por una leucocitosis. Hay otros marcadores como la procalcitonina que muy bien conocen que tiene un punto importante para nosotros iniciar un manejo oportuno. Pongo aquí de esta parte ya los casos que son en la unidad de cuidados intensivos. Se habla de hasta un 90%, la mayoría de estos pacientes son pacientes de intensivo. En la población pediátrica son de intensivo. El diagnóstico clínico, la clínica impera, un buen examen físico y los antecedentes. Un paciente que está en sala clínica luego de un postquirúrgico y se supone que ya usted a las 48 horas el paciente mejoró el cuadro y a las 48 horas aparecen las fiebres. Ya usted sabe que anda por ahí algo escondido. Hay un maco encerrado, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver la vía, pero también vamos a encontrar datos de cambios hemodinámicos y también cambios a nivel intraabdominal. O sea, que en este caso la clínica impera, pero a lo que nos tenemos que apoyar, otras pruebas, la sonografía. Ayuda bastante. En países desarrollados ya se manejan con tomografía. En algunos centros o en algún lugar no todos tenemos un tomógrafo accesible. Pero en este caso, mayormente los pacientes adultos hemos utilizado la tomografía. Nosotros en pediatría todavía con una sonografía podemos llegar, obviamente si es un sonografista diestro, podemos hacer un diagnóstico como tal o que nos ayude como tal al diagnóstico. Para el tratamiento tengo que enfocarme en la parte del diagnóstico, el control del foco, que es importante en las infecciones intraabdominales. Un tratamiento antimicrobiano a tiempo y el adecuado. El tratamiento empírico nos va a ayudar siempre, porque no tenemos cultivos en ese momento probablemente que nos ayude a nosotros decir, bueno, vamos a utilizar este antibiótico. Pero ya por la localización, la focalización de la lesión, podemos ir iniciando un manejo y la reanimación como tal. Aquí, en esta parte, hay que tomar en consideración para el manejo ciertos puntos. Los factores de riesgo. No es lo mismo un falsémico que un paciente sano, un diabético, un paciente que está recibiendo quimioterapia, un paciente que tiene un catéter para diálisis. Ustedes saben que ahí la connotación del cuadro y la connotación del manejo puede variar. El lugar de la adquisición no es lo mismo una lesión de un catéter que esté aquí arriba a un catéter que esté en la región femoral. O, en este caso, que tenga una lesión a nivel intraabdominal. El origen anatómico, la topografía es importante, por eso el examen físico es idóneo para nosotros poder llegar a un diagnóstico y al mismo tiempo hacer un manejo de lo que sea oportuno. Y obviamente el paciente, tenemos infecciones o pacientes con infecciones intraabdominales que están en una sala clínica, pero no es lo mismo un paciente en sala clínica que un paciente en terapia intensiva. Y otro punto, el lugar de adquisición. Una eclepsia, aunque ya he tenido casos de pacientes con Acinetobacter baumannii que lo traen desde la casa. También casos de Klebsiella pneumoniae que lo traen desde la casa. Sí, lo adquirieron en la casa, pero cuando tú indagas la historia, probablemente hay un familiar que tiene una condición de cronicidad y viven los padres o vive el paciente metido en el hospital o en un centro privado, cualquiera que sea. El manejo, como siempre, pongo de hincapié lo que es la apendicitis porque lo que más vemos son apendicitis. En este caso, el manejo como tal todavía, inclusive Schwartz, no sé si ha cambiado en algo, pero el manejo en la apendicitis no complicada, la complicada es distinto.
la combinación de una cefalosporina de tercera generación con un nitroimidazol, muchas veces un aminoglicósido para potencializar el efecto de los demás. Hay combinaciones. Esto fue en la Sociedad de Infectología Española, donde ya ellos hablan del manejo como tal de lo que es la cefalosporina, de las fluoroquinolonas, pero en casos aislados. Hay que individualizar el paciente. Tener cuidado, o sea, el paciente que solamente responde a eso, hay muchas maneras de nosotros tomar en consideración y obviamente de sentarnos con los familiares y explicarles. También ya el manejo también de algunos casos no complicados con amoxicilina clavulánico. Algunos pacientes en este caso responden, la mayoría, pero son los casos no complicados. En esta imagen que ven es el manejo de una infección intraabdominal de parte de la que es adquirida en la comunidad o en la unidad de cuidados intensivos. Si ven aquí, quiero traer a colación ya cómo han ido cambiando el manejo en los pacientes adultos. Sí, hemos tenido casos de pacientes pediátricos que hemos culminado con la combinación de Aztreonam con metronidazol y en algún momento he tenido que utilizar en 2 ocasiones o 3 ocasiones la ceftazidima bivactam combinada con un nitroimidazol o la combinación con lo que es el metronidazol. Ojo, de estos pacientes, por lo menos en mi experiencia, la mayoría han sido de carbapenemes con ble, o sea, de una bacteria ble positiva. O sea, que en este caso lo que estamos viendo es una epidemia de bacterias o superbacterias ultra resistentes, como yo mismo le digo. Estos serían algunos pacientes en cuanto a los factores de riesgo por enterobacterias productoras de ble, pacientes con factores de riesgo por infección por cándida. La mayoría de los casos son pacientes de larga data. Ya el tratamiento de la infección, como ven aquí, las combinaciones, pipetazo con un carbapenémico o Aztreonam con metronidazol, la tigecyclina más ceftazidima. Y estos son ya en este caso alternativas antimicrobianas. En cuanto al control del foco, es un punto importante. El control de foco es el 50% de salvaguardar al paciente, tomando en consideración si es una peritonitis difusa, si son abscesos interabdominales. Hay abscesos localizados que pueden culminar difundiéndose también, o como dijo una señora por allá cuando presentó al niño, me dijeron que se le difuminó el absceso. Y yo entendí, yo le dije, te entendí, doña, le entendí. Y en conclusión, sigue siendo un problema emergente, tanto en hospitales como en clínicas. Las infecciones intraabdominales han ido en incremento y de una forma alarmante. Les digo que de los pacientes que hemos tenido, la mayoría han sido pacientes complicados y todavía tenemos pacientes, como algunos que son de la parte de ortopedia, que están en nuestro centro. Un problema constante en el diagnóstico oportuno y un abordaje multidisciplinario. Son pacientes multidisciplinarios. No seamos protagonistas. Vamos a resolver en equipo. La apendicitis, por encima de un 70% de los casos, tienen como origen una apendicitis no complicada o complicada porque puede ser de inicio complicado y pueden suscitarse situaciones y el paciente terminar en una complejidad. El Clostridium difficile, nunca se les olvide, es una de las bacterias que están causando bastante problema a nosotros los infectólogos y a los intensivistas. O sea, que no bajemos la guardia con una bacteria que está siendo tan agresiva y con una alta resistencia. Todavía por lo menos tiene una buena sensibilidad a la vancomicina. Un control adecuado del foco puede salvaguardar, como les dije hace un momento, más de un 50% del paciente. O sea que así no libramos de llenar la hoja amarilla. Y un tratamiento apropiado y a tiempo también. Y la duración del tratamiento, que lo dejé a última instancia, muchas referencias, incluyendo el ITSA, considera que una infección intraabdominal, que en este caso todavía haya sido complicada, pero podamos erradicar el foco, el manejo de 4 a 7 días sería el ideal, individualizando cada caso. Hay pacientes que se salen de ese %. O sea que, ojo, ¿cómo especifico? 4 a 7 días puede ser el tratamiento ideal. Una infección intraabdominal no complicada, muchos consideran el manejo preventivo profiláctico de la dosis correspondiente y terminamos la cirugía. Al día siguiente podemos suspender los antimicrobianos. Muchas gracias.